Bien, buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a la segunda clase del curso de MATCAT. En esta clase vamos a ver, vamos a hacer un pequeño recuento de lo que hicimos en la clase anterior, ¿no? En la clase anterior lo último que vimos fue método abreviado del teclado, de de algunas funciones, algunos comandos, y en esta presentación les he colocado lo que viene a ser todo lo que son los símbolos, ¿no? Bueno, gran parte o prácticamente la mayoría de los símbolos principales que vamos a emplear para algunas fórmulas importantes, ¿no? Como son alfa, beta, gamma, delta, prácticamente es el alfabeto griego. Estos símbolos están representados por una letra, ¿no? Una letra normal, pero haciendo control G en todas, se convierte en letras griegas, ¿no? Como podemos ver. Entonces, la manera de acceder a estas letras es realmente una forma muy sencilla. Aquí he mencionado algunas importantes, obviamente, para las fórmulas que vamos a desarrollar más adelante y que también vamos a ir igual en cada clase añadiendo más atajos o más shortcuts para algunas funciones, comandos o ecuaciones que se nos presenten. También vimos lo que son las unidades de trabajo. A modo general hablamos específicamente de lo que era una diferencia entre masa y la fuerza, ¿no? Pero aquí también, obviamente, las unidades nos va a servir para realizar algunas conversiones, ¿no? En esta presentación les he puesto unidades de velocidad, ¿no? Por ejemplo, 1 km/h es 0,278 metros sobre segundo. Y 1 milla por hora es 1,609 kilómetros por hora, ¿no? Obviamente las unidades nos van a servir bastante para relacionar nuestras funciones que vamos a trabajar y también nos van a servir para hacer conversiones, ¿no? Cuando deseemos o tengamos una información grande, ¿no? O un dato grande, vamos a tener en cuenta o saber qué unidad tener en cuenta para poder representar el resultado o los valores, porque muchas veces estamos acostumbrados a ciertas unidades, por ejemplo, y si hablamos de lo que viene a ser longitud, estamos acostumbrados al metro o en algunos casos al centímetro. Pero si vamos comparando con las otras unidades que se relacionan, ¿no? Obviamente unidades de longitud, vemos que nos conviene casi siempre trabajar con cifras cortas, ¿no? Para no tener tanta información junta, ¿no? Y no generar confusión y tampoco generar desgaste de datos, etcétera. Entonces, aquí tenemos también la unidad de volumen. Sabemos que un galón, esto vendría a ser un galón americano, ¿no? Es 3,785 litros. Pero en el argot popular o en el trabajo cotidiano, muchas veces decimos que un galón es 4 litros, cuando no es así, ¿no? Exactamente es 3,785 litros. Obviamente, este valor a mí me interesa conocerlo porque, digamos, un ejemplo, si yo quiero hacer un metrado de pintura y este metrado me implica un presupuesto, me implica un gasto, obviamente tengo que manejarme la cifra exacta, ¿no? Obviamente, a veces por cuestiones de practicidad, cuestiones prácticas, decimos, ya, un galón, 4 litros, pero en realidad son 3,785 litros, hablando de un galón americano. Ahora, un galón británico sí tiene más de 4 litros, ¿no? Entonces, haciendo una comparación con esas dos unidades de galón, ¿no? Vemos que casi siempre nos conviene mencionar que un promedio de ambos, ¿no? Que es 4 el galón. Pero hay que tener en cuenta siempre los valores exactos de ciertas unidades. 1 metro cúbico, obviamente, es 1000 litros, ¿no? Y 1 litro es 1000 mililitros, ¿no? Eso ya es una cuestión de cultura general y bueno, también a modo de repaso, ¿no? Igual manera con la longitud, ¿no? Tenemos 1 metro es 3,281 feet, que viene a ser pie, ¿no? A veces queremos, por cuestiones prácticas, decir que solamente es 3 pies, ¿no?
para algo para memorizarlo rápido, pero en realidad es 3.28. De igual manera, si hablamos de pulgadas y obviamente las unidades con las que estas son equivalentes, ¿no? Igual el kilómetro son 1000 metros, obviamente, un kilómetro es 3280.84 pies, y así sucesivamente, ¿no? Luego tenemos, como habíamos mencionado en la clase anterior, las unidades de fuerza. Un KSI es 6.895 megapascales. Entonces, en, en ciertas ocasiones me va a convenir usar un KSI, o en ciertas ocasiones me va a convenir usar un pascal o un megapascal. Es de acuerdo a la situación o el cálculo que estoy realizando, ¿no? En qué situación me encuentro, ¿no? Y obviamente tenemos un newton, que es un kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, y nuestras unidades más usadas, más comunes, que viene a ser la tonelada fuerza, que ayer conversábamos con ese tema, sobre metro cuadrado, que viene a ser 9.806 pascales, ¿no? Y una tonelada fuerza sobre metro cuadrado también viene a ser 1000 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Igual con las unidades de masa, ¿no? Tenemos un kilo, 1000 gramos, es obvio. Tenemos un kilo que son 2.205 libras. Entonces, y una de las ventajas del MATCAT es que si yo no quiero o no estoy acostumbrado a trabajar con los decimales, yo conozco, digamos, yo solo conozco que un kilo son 2 libras, yo lo puedo volver a redefinir, ¿no? Lo puedo volver a definir, indicando que un kilo ya no es 2.5, 2.2, sino 2.0 libras, ¿no? Y así sucesivamente con las otras unidades equivalentes. Esa es una ventaja de lo que me ofrece el software, ¿no? Yo puedo volver a redefinir, ¿correcto? Luego tenemos, a ver, ya finalmente hicimos este resumen para diferenciar la masa con la fuerza. Una tonelada a secas es 907.185 kilos, y una tonelada métrica viene a ser 1000 kilos, ¿no? Es lo que comúnmente nosotros empleamos en nuestros cálculos, ¿no? Si hablamos de masa, vamos a emplear casi siempre una tonelada métrica, ¿correcto? Ahora, si hablamos de fuerza, de igual manera, tenemos una tonelada fuerza a secas, que son 907.185 kilogramos fuerza, y una tonelada métrica de fuerza vendría a ser 1000 kilogramos fuerza, que es la que vamos a emplear en nuestros cálculos más adelante, en las siguientes clases. Entonces, yo creo que está todo claro con respecto a las unidades, y ahí se nos van a presentar algunas otras unidades, y también obviamente hay constantes que no tienen unidades, hay variables también que no tendrán unidades, y respectivamente, ¿no? Luego vimos algunas operaciones, hicimos dos ejercicios para emplear algunas operaciones básicas, y también les estoy mostrando aquí algunas operaciones eh, haciendo énfasis en la forma en que calcula las operaciones el programa de MATCAT. Obviamente sabemos que primero se realizan las multiplicaciones y después las sumas, ¿no? Primero las multiplicaciones y después las sumas o las restas. Entonces vemos aquí un claro ejemplo. Por ejemplo, tenemos los mismos valores, los mismos operadores. Tenemos 12 por 5 más 6 menos 13 más 4 entre 9 por la raíz cúbica de 8. Me da un valor de 53.889. Pero si yo agrupo estas operaciones, vemos que no tiene mucha injerencia porque lo he agrupado de la forma en que el programa lo calcula, ¿no? Primero está calculando las multiplicaciones, por ejemplo acá, división y multiplicación, y luego está haciendo las sumas y las restas. Vemos que tenemos el mismo valor. Ahora, si yo lo agrupo de una forma diferente, según mi conveniencia, o según de lo que yo quiero calcular, vemos que los resultados cambian. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, les puedo mencionar que a diferencia del Excel, en el Excel sí había que hacer estas agrupaciones para indicar las sumas y las multiplicaciones, ¿no? En cambio, en el MATCAT puedes escribir una línea de operadores y variables en una línea,
y te apunta el resultado automáticamente, ¿no? Esta es la ventaja del programa, que no tengo que estar pendiente de estos símbolos de agrupación. Ahora, cuando sea necesario, tal vez necesite pues, hacer algún tipo de agrupación. A lo mejor este elemento que está agrupado aquí entre paréntesis se podrá elevar al cuadrado. De repente, en alguna que esté, digamos, una matriz que esté elevada a la traspuesta, etcétera, ¿no? Y obviamente también conocemos, bueno, esto es un ejemplo muy similar también, ¿no? Acá vemos que también ocurre lo mismo, ¿no? Veo que yo he agrupado aquí el signo de multiplicación y me está haciendo la operación conforme tuviese o no tuviese esos símbolos de agrupación. Y aquí ya el asunto cambia porque yo he agrupado las sumas y después la multiplicación, ¿correcto? Entonces, vamos a ver eh, otro pequeño subtemita que es muy cortito, que lo vamos a hacer en el programa, que se llama evaluación simbólica. Esto es muy importante porque existen ciertas operaciones que necesitan ser expresadas de una forma simbólica, valga decir, de forma de fracción. Entonces, acá tenemos una integral definida, ¿no? Con límites 1 y 4. Tenemos 1 más la raíz cuadrada de y entre y al cuadrado por dy, que es la función. Si yo lo opero de esta forma, me va a dar 1.75. Pero eh, técnicamente las integrales se tienen que dar como resultado o mostrar el resultado de forma de fracción. ¿Y cómo hacemos esto? Con este símbolo que se llama, esta flechita que se llama evaluación simbólica. Ahora, de igual manera les he mencionado aquí cómo invocar a este símbolo de la integral, control shift más i, y cómo invocar a este símbolo de la evaluación simbólica con control más punto. Entonces, vamos entrando un poco aquí ya al programa. Este sería la clase número 2. Y vamos a ver, por ejemplo, estas integrales de aquí. Tenemos aquí, a ver, dijimos Control Shift I para invocar la integral, o simplemente me voy al menú de matemáticas, operadores, y selecciono mi integral. Entonces, tiene los límites, dijimos, 1 y 4. Esta integral es 1 entre y al 94 para el exponente al cuadrado. 1 más, era 1 más raíces control al y anti-slash, es la raíz cuadrada, ¿no? Y esto es y. Y de y, ¿no? Que es la función de y. Si le decimos igual, vemos que me ofrece un valor de 1.75, que no está mal, pero técnicamente las integrales, de repente en algún momento nos necesitamos hacer este tipo de operaciones, las integrales se tienen que representar de forma simbólica. Y vemos aquí en el menú de matemáticas, operadores y símbolos, acá dice simbólica. Y acá tenemos esta flechita que se llama evaluación simbólica. ¿Y cómo lo podemos invocar? Con las teclas control más punto. Entonces, vamos ahí, control más punto, enter, y ya está procesando. A ver, un segundo que procese. Ahí está procesando. La primera vez procesa de esa forma. Ya, entonces vemos que tenemos 7 cuartos, que es la forma correcta de representar una integral. Entonces, eso nunca olvidarse. Al igual que esta integral, hay otro tipo de operaciones que también necesitan expresarse en fracción. Entonces, la forma de expresarla en fracción es con operación simbólica. Entonces, vamos a hacer algo aquí práctico. Vamos a poner aquí lo que estamos realizando, ¿ya? El tema, el tema o la función o perdón, a ver, sería evaluación simbólica.
Esto le vamos a quitar la negrita y así, evaluación simbólica. Igual está indicada en la diapositiva, más que todo, sobre todo las teclas. A ver, por ejemplo, tenemos otra integral. A ver, control shift más i es para invocar la integral. Tenemos menos 2 como límite inferior y menos 3 como límite superior. Y tenemos 1 entre x al 94 al cuadrado menos 1. Ese será de x, ¿no? Porque está en función de x. Y obtengo menos 0.203. El valor está correcto, porque si hacemos esa división, ¿no? Obviamente va a salir ese símbolo en decimal, ¿no? El resultado en decimal, pero como les estaba indicando, tenemos que emplear la evaluación simbólica. Y me ofrece el resultado en fracción, ¿no? Que es menos logaritmo de 3 más logaritmo de 2 entre 2, que es lo correcto. Ahora igual, con algunas otras fracciones, por ejemplo, 16 entre 20 más 20, digamos, más 22, menos 18, más 6 entre 9, le damos igual, y tenemos 5.067. De repente ese valor lo necesito en fracción, ¿no? Necesito representarlo en fracción. Entonces, borramos esta parte del resultado y le damos evaluación simbólica. Y tenemos 76 sobre 15, ¿no? Eso está clarísimo, ¿correcto? Ya, muy bien. A ver, quiero ver si se ve bien ya está en la pantalla. Listo. Entonces, eh, acabamos de ver ese tema. Entonces vamos a pasar a lo que viene a ser funciones. ¿Ya? Yo creo que esa parte de la evaluación simbólica está muy simple, muy sencillo de entender, ¿no? Es para representar mis resultados en fracción, ¿correcto? Ahora vamos a entrar a lo que viene a ser funciones. Dentro de las funciones eh, que hay en MATCAD existen muchísimas funciones. Vamos a abrir acá el menú de funciones. Vamos a pasar a la siguiente página. Vamos a ponerlo por acá. ¿Ya? Aquí vamos a poner funciones. Acá tenemos el menú de funciones y acá tenemos una sección que se llama funciones. Al mismo tiempo tengo un botón que dice todas las funciones, ¿correcto? A ver, tenemos básicamente tres formas de insertar una función. Nosotros podemos escribir la función. Ojo que si yo me conozco la biblioteca de funciones, yo puedo escribir la función de acuerdo a la sintaxis correcta y va a invocar a la función. Otra forma sería buscando la función en el menú de funciones, ¿no? En esta parte de acá. Acá tenemos funciones de este tipo, diseño de experimentos, procesamiento de imágenes, ecuaciones diferenciales. Acá es como que un pequeño resumen de las funciones, ¿no? En esa sección de acá, en ese grupo de acá. Otra forma sería desde el cuadro de diálogo de funciones. Entonces, si estoy en el menú de funciones, puedo hacer clic en este botón de todas las funciones o simplemente apretar F2 y me va a abrir aquí en la izquierda todo el listado de funciones. Y en esta casilla voy a buscar la función que quiero emplear. Es muy sencillo. Una de las recomendaciones, y les he puesto aquí, que para poder ejecutar una función correctamente es importante ingresar los parámetros y o argumentos correspondientes. O sea, prácticamente una función se presenta en una sintaxis, ¿no? Tiene una sintaxis, una forma de emplearse. Entonces, tenemos que ingresar las funciones correctas. Nosotros vamos a ver algunas funciones, por ejemplo, ahorita vamos a ver, dijimos que primero las estadísticas y luego algunas trigonométricas y luego logarítmicas, ¿ya? Entonces, tenemos que conocer algunos otros conceptos principales antes de empezar a trabajar esas funciones. Por ejemplo, los argumentos o parámetros, ¿ya? Los argumentos, existen cuatro tipos de argumentos. Argumentos obligatorios, que me está diciendo, ¿no? O en qué consiste, ¿no? Estos argumentos
se encuentran definidos o definidas sin ningún tipo de carácter especial. O sea, todos los argumentos que son obligatorios, que yo voy a tener que ingresar para poder ejecutar esa función, por ejemplo, vamos a irnos por aquí. Vamos a ver, fíjense esta función que dice devuelve la covarianza de los elementos entre A y B. Dice C bar es la C bar paréntesis A, coma B, cierro paréntesis, es la sintaxis, es la forma en que se va a ejecutar esta función. Ahora, aquí no se presenta ningún tipo de carácter especial, simplemente me está indicando que tengo que ingresar dos valores, ¿no? A y B. Entonces, esta es una, estos valores son obligatorios que debo ingresar para que la función funcione. Si yo no ingreso esos valores, no va a funcionar. ¿Correcto? Ahora tengo otro, otro argumento. Acá también tenemos un ejemplo que les he puesto en la presentación, por ejemplo, el, el arco coseno, ¿no? De un ángulo. Simplemente tengo que ingresar el ángulo y esta función se cumple, ¿correcto? Ahora tengo otro tipo de argumento que es opcional. Ya en este caso eh, se muestra entre corchetes. Y el uso, como lo dice su nombre, es opcional. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, para este logaritmo, devuelve el logaritmo en base b de z. Dice, si b se omite, justo b está entre corchetes. O sea, puedo omitir este valor o esta variable de b entre corchetes porque es opcional. Y igual me va a devolver un logaritmo en base 10. Pero si yo tengo ambos datos, obviamente también va a funcionar esta función. ¿Ya? Entonces, uno de estos valores puedo omitir, que es en este caso la base, ¿no? ¿Correcto? Yo creo que eso también está sencillo, está bien indicado ahí. E inclusive, el mismo programa, si tú señalas una función cualquiera, el mismo programa te ofrece una pequeña ayuda, ¿no? A veces la ayuda es muy breve, ¿no? Es muy resumida. Por ejemplo, acá tengo coseno, ¿no? Dice, devuelve el coseno de z. Z vendría a ser un ángulo, ¿no? En este caso. Acá debería, si la ayuda fuese un poquito más extensa, debería decir que z es un número, es un ángulo expresado en radianes o expresado en grados. Podría ser, ¿no? Un poco más extenso. Ahora tenemos un argumento de selección. Y aquí ya el escenario se pone un poco más complejo. Dice que estos argumentos se encuentran separados por barras oblicuas. Por ejemplo, acá tenemos una función polyfit que dice devuelve una función que ofrece la superficie de regresión polinomial multivariada, pero los argumentos están entre barras oblicuas, como podemos ver aquí. Ahora, estas funciones, a lo mejor, algunas funciones complejas no creo que realicemos, porque la mayoría de ejercicios relacionados a ingeniería, al menos en la parte intermedia, no es tan complejo, ¿no? Luego existe otro que se llama argumento de cadena. De igual manera, esos argumentos vienen definidos entre comillas dobles. Por ejemplo, esta función dice que devuelve una tabla estadística. Vemos que está entre corchetes y aparte está entre comillas. O sea, aquí puede ser que incluso sea un doble argumento, ¿no? Que sea opcional y al mismo tiempo sea de cadena, ¿correcto? Entonces, como les decía, hay funciones que de repente no vamos a poder emplear, bueno, porque una que no amerita, ¿no? Entonces, vamos a ir ya al programa en sí. Vamos a realizar eh, algunas partes básicas de las funciones. Creo que aquí tenía unas cuantas cositas más que quería mencionarles antes de pasar a funciones, para que completar los ejercicios de lo que viene a ser evaluación simbólica y algunos cálculos que vimos. Ya estábamos en matemática con lo que era la parte simbólica y luego nos vamos a pasar a funciones. Para completar esa parte de matemática, esta evaluación simbólica
también no solamente me puede realizar una operación o mostrar una operación, un resultado en fracción, sino me va a dar lo siguiente. Quiero que vean lo siguiente. Por ejemplo, 2x más 5 más, podría ser 4x menos 3. Fíjense lo siguiente, es una función lineal, ¿cierto? 2x más 5 más 4x menos 3, ¿cierto? Ahora, si yo la quiero expresar, si le digo igual, ¿qué va a ocurrir? Si yo le digo igual, o sea que me muestra un resultado de esta expresión, puedo ver que no me muestra nada porque dice que la variable x no está definida. Entonces, como yo no tengo un valor asignado a x, pero quiero mostrar un resultado matemático, también puedo emplear la evaluación simbólica. Le doy acá, clic, y veo que me lo está mostrando en una forma simbólica. 6x más 2. ¿Es correcto? Es porque ha hecho la sumatoria. Bueno, 2x más 4 son 6x. 5 menos 3 es 2. ¿Correcto? Entonces, esto lo vamos a agregar aquí para completar aquí lo que viene a ser la parte simbólica. ¿Ya? Le vamos a marcar por acá. Voy a agregar varias. Acá le vamos a poner evaluación simbólica. ¿Ya? Esto le vamos a dar un tamaño más pequeño. ¿Correcto? ¿Ya? Ahora, hay otra opción más para la evaluación simbólica. ¿Ya? Para terminar con la evaluación simbólica. Control Alt anti-slash para la raíz cuadrada de 3 más raíz cuadrada de 27 y le voy a dar evaluación simbólica, que sea control punto, ¿cierto? Y me lo muestra tal y como quiero que me lo muestre, ¿no? De una forma radical, ¿no? Con la raíz. Porque si yo le pongo igual, me va a mostrar un resultado en decimal, ¿correcto? Entonces, eso también viene a ser con evaluación simbólica. Ahora, aquí dentro de matemáticas, dentro de evaluación simbólica, vemos que tenemos estos operadores que hemos usado acá, evaluación simbólica, obviamente, y acá tenemos una que se llama palabras clave, ¿ya? Que está dentro de simbólica. Acá vamos a mencionar algunas principales, ¿ya? Dentro de las palabras claves tenemos, por ejemplo, float, factor, tenemos solve y sustituir. ¿Ya? Eso vamos a mostrar porque esas son unas que podamos utilizar más adelante. Les voy a mostrar con un ejemplo. Por ejemplo, 2x menos 1, le voy a decir que le voy a decir solve, que me resuelva esta expresión. Le doy enter y me dice un medio. Ahora, ¿por qué me dice un medio si yo no le he dado ni un valor a x? Es porque justamente, si yo le daba igual, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver 2x menos 1 igual, me dice que la variable no está definida. Es claro que yo no he definido ninguna variable, ningún valor para x, pero acá me lo ha resuelto como una ecuación, ¿no? Ha despejado x y ha puesto este 1 positivo, 1 negativo al otro lado como positivo, y este que está multiplicando lo ha pasado como dividiendo, ¿no? Entonces, esto lo puedo hacer con la palabra clave solve, ¿ya? ¿Correcto? Eso me va a servir para justamente desarrollar estos ejercicios que no he definido variable, ¿correcto? Ahora tenemos otra, le vamos a poner, por ejemplo, v, vamos a poner 1 entre 2, pero aquí vamos a agregar una ecuación. Vamos a ponerle paréntesis v más 1 por v más 5, todo esto entre v más 1. Ahora, y de igual manera, no he definido tampoco lo que viene a ser la variable de v. Voy a utilizar ahora sustituir. Sustituir, ¿sustituir qué? Sustituir el valor de v. V le voy a decir que vale 4, ¿ya? Y le voy a dar enter. Y automáticamente me calcula el valor de v mayúscula, ¿no? Que es 9. Esto lo he hecho con sustituir, ¿ya?
Ahora, a ver, esto vamos a ponerlo más ordenadito por aquí. Ahí está. Ahora tengo otra palabra clave que se llama factor. Ya, x al cuadrado menos 2x menos 15. Esto le vamos a decir que es factor. Le voy a dar enter y van a darse cuenta que, ¿qué es lo que ha hecho aquí? Ha factorizado esta expresión, ¿no? En x menos 5 y en x más 3, ¿correcto? Entonces, aquí yo puedo saber entonces que con esta palabra clave factor o factor, puedo desarrollar una ecuación cuadrática, ¿correcto? Entonces, eso es con factor. Vamos a ver un ejemplo más. Digamos si es cúbica. A ver, vamos al 94 elevado al cubo más 3x al cuadrado menos 2x. Me faltaría una expresión, ¿no? Le vamos a dar factor. Enter. Y ahí me lo ha factorizado, ¿no? En 2, ¿no? Obviamente me va a servir bastante para desarrollar. Y obviamente todavía no tengo variable, no le he asignado también aquí, mejor dicho, al valor de x, no le he asignado nada, ¿no? Pero sin embargo ya me muestra dos valores de x, que sería 5 y menos 3, ¿no? Haciendo un despeje, ¿no? Y por último, para terminar con esa parte, vamos a ver la palabra clave a ver, es float, ¿ya? Float. Vamos a poner pi, el valor de pi, y le voy a decir float, y le voy a borrar la coma, le voy a decir enter. El valor de la palabra clave de float, ¿qué hace? Bueno, sabemos que pi es una constante, ¿cierto? Acá está, mire, está marcado en plomo y grueso. Si yo me poso por aquí, vemos acá que eso es una constante. Ahora, el valor de pi, nosotros estamos acostumbrados a conocerlo siempre con 4 o 5 decimales. Pero, ¿qué es lo que hace float? Float me muestra hasta 20 cifras, incluyendo el número antes del punto, ¿no? Acá hay 19 y con eso son 20. ¿Y qué puedo hacer con float? ¿Se acuerdan que con float, que me aparecía una coma cuando puse float? Entonces voy a poner pi otra vez, control G para convertirlo en la letra griega, y le voy a decir otra vez float, pero no le voy a borrar la coma, le voy a decir que me muestre solamente 6 y le voy a dar enter. Entonces, ¿qué he hecho con float? Solamente mostrar los caracteres que quiero mostrar, ¿ya? Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, esto lo he hecho con float, ¿no? Incluso ahí está la función, pero lo voy a poner acá, ¿ya? Entonces, de esa manera puedo también minimizar mis decimales, ¿no? Eso también es float. Correcto. Entonces, con esto hemos terminado lo que viene a ser algunas operaciones y cuestiones en la parte simbólica. Ahora sí, ¿alguien tiene alguna duda aquí? De repente tiene alguna consulta para poder entrar a lo que viene a ser funciones, ¿no? Funciones que en realidad son bastantes funciones, son amplias las funciones. ¿Alguna consulta?